Pachacútec, el Inca constructor que redefinió los Andes. Prólogo. El soberano que rehizo el mundo serrano en la cordillera, donde los valles cortan la montaña y el cielo parece apenas un techo por alcanzar. La política no es solo batalla y conquista, es ingeniería del paisaje, reorganización de pueblos y una liturgia que hace del territorio un espejo del poder. Pachacútec, Pachacuti Inca Yupanqui, tal como lo recuerdan las crónicas que llegaron después, no fue únicamente un conquistador, fue el artífice de una transformación que convirtió el pequeño reino de Cusco en el corazón de un imperio andino. A mediados del siglo XV, frente a amenazas externas y fracturas internas, supo combinar la fuerza militar con la planificación hidráulica, la arquitectura con la administración y el relato mítico con procedimientos concretos de gobierno. Su nombre, que puede leerse como el que transforma el mundo, resume una ambición política en reorganizar no solo fronteras, sino la manera misma de habitar las alturas. Esta crónica sigue ese arco de la defensa heroica contra enemigos cercanos, al diseño del Tahuantinsuyo, a la construcción de terrazas y caminos, a la institucionalización del trabajo y la memoria. Porque entender a Pachacútec exige ver a la vez los muros de piedra y las manos que los alzaron, y el contexto andino en un mosaico de señoríos en tiempos de crisis. Antes de la figura designada como transformadora, el Valle del Cusco era apenas uno entre muchos conjuntos políticos andinos, señoríos rivales, confederaciones de eiles, redes ceremoniales que articulaban la coca, el maíz y la llama. El paisaje político estaba hecho de micropoderes locales, alianzas matrimoniales y disputas por recursos hídricos y tierras fértiles. En ese tablero, la política se jugaba tanto en los campos de batalla como en los andenes de cultivo. Quien controlaba la irrigación y podía asegurar cosechas tenía ventaja tanto material como simbólica. El periodo inmediato anterior a la ascensión de Pachacútec estuvo marcado por presiones externas, migraciones, incursiones de pueblos vecinos y la amenaza de coaliciones enemigas. La capacidad de un líder para ofrecer protección y redistribución era decisiva. En ese entorno, Cusco, por su posición geográfica y por su papel ritual, tenía potencial, pero necesitaba una voluntad que transformase la estructura de poder interna y ampliase sus horizontes. Segundo, la leyenda de la defensa en la batalla contra los Chanca y el ascenso del héroe. Las tradiciones que celebran a Pachacútec empezaron con una hazaña que, más allá de su historicidad exacta, funcionó como mito fundacional: la defensa del valle frente a la coalición Chanca. Según las crónicas, cuando la amenaza se aproximó, el Inca en turno huyó y fue Pachacútec quien rechazó a los atacantes, y a partir de esa victoria se ganó el prestigio necesario para reordenar la política interna. El episodio tiene valor fundacional porque transforma el militar en estadista en la victoria. No fue final, sino puente hacia un proyecto más ambicioso. Lo relevante políticamente no es solo el acontecimiento bélico, sino la capacidad del victorioso para capitalizar la gloria, reorganizar el ejército, integrar prisioneros o aliados, reasentar poblaciones y comunicar un relato que justificase la concentración de autoridad en Cusco. La defensa exitosa ofreció la excusa para un programa de expansión cuyo fin último no era la glorificación individual, sino la reestructuración del poder regional. Tercero, una nueva geografía administrativa. La invención del Tahuantinsuyo, Pachacútec, no solo sumó territorios, imaginó una forma nueva de articularlos. El Tahuantinsuyo, las 4 regiones que forman el 4 partes del mundo, es más que un nombre, es un diseño político. Distribuyó el imperio en suyos, Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, cada uno con responsabilidades y conexiones funcionales hacia Cusco como centro. Esta cuadripartición
facilitó la delegación de autoridad a funcionarios reales, curacas y mitimaes. Nuevos pobladores trasladados articularon la relación entre la capital y la periferia. La invención del Tahuantinsuyo es un ejemplo temprano de gobierno multinivel. El centro imponía estándares, pesas, prácticas rituales, ciertos procedimientos de trabajo y, a la vez, reconocía la diversidad local mediante acuerdos con élites indígenas. La política fue, en suma, una combinación de centralización simbólica y sensible flexibilidad administrativa. Cuarto, ingeniería agraria, andenes, canales y la posibilidad de abundancia. Tal vez la huella material más directa de Pachacútec sea la transformación del paisaje productivo. Bajo su mando se intensificó la construcción de andenes, bancales que recuperaban pendientes y multiplicaban la superficie cultivable, la canalización de aguas y la construcción de reservorios para regular la disponibilidad hídrica en estaciones fluctuantes. Estas obras no son mera técnica agrícola, son decisiones políticas. Al aumentar la capacidad de producción, el Estado podía sostener ejércitos, financiar proyectos urbanos y amortiguar crisis alimentarias. La ingeniería agraria reorganizó las comunidades en el trabajo colectivo obligatorio. Una forma de mita fue reorientado hacia obras públicas y agrícolas. Los depósitos estatales colcas almacenaban grano y semillas para redistribución en épocas malas. Con ello, Pachacútec creó una seguridad material que legitimaba la autoridad central. El soberano que garantiza pan es también garante de paz y obediencia. La arquitectura política en Cusco, Sacsayhuamán y el lenguaje de la piedra, la política de Pachacútec, también estuvo escrita en piedra. La ampliación de Cusco, la construcción y embellecimiento del Coricancha, el Templo del Sol y las murallas ciclópeas de Sacsayhuamán son expresiones de una deliberada estética de poder. La arquitectura monumental era aparato simbólico y práctica administrativa en plaza. Almacenes y edificios ceremoniales concentraban actividades religiosas y gubernamentales. El tamaño y la perfección de los muros servían para impresionar a delegaciones y para mostrar la capacidad organizativa del Estado. Los espacios construidos funcionaban como auditorios del poder en procesiones. Sacrificios y juramentos públicos se realizaban en lugares diseñados para sostener el relato imperial. El arte y la técnica de la piedra fueron, de ese modo, instrumentos para hacer legible la autoridad. Sexto, organización del trabajo en Mita, Mitma y la política de traslado poblacional para sostener la maquinaria del imperio Pachacútec institucionalizó modalidades de trabajo que combinaban servicio personal con redistribución. La Mita, trabajo obligatorio por periodos, fue orientada a tareas estatales en construcción, agricultura, en tierras estatales y servicio militar. Junto a ello, la política del Mitma, traslado de poblaciones, permitió al Estado redistribuir grupos étnicos y especialistas para asegurar la lealtad en zonas sensibles, introducir técnicas agrícolas en nuevos lugares y debilitar potenciales focos de resistencia. Estas prácticas, vistas desde la óptica de la gobernanza, buscaban resolver problemas concretos en carencia de mano de obra especializada en áreas nuevas, necesidad de integración cultural y de control de fronteras. No obstante, implicaban costos humanos al desplazamientos forzados, ruptura de redes sociales y presión sobre poblaciones sometidas. La política fue, por tanto, eficaz y a la vez controvertida. Séptimo, red de caminos y logísticas. El Caipac Ñan como arteria imperial. Otra invención capital fue la ampliación y mantenimiento de caminos el Capac An que conectaban Cusco con los Cuatro Suyos. No eran rutas casuales, eran una red planificada con tambos, posadas estatales, puentes y puntos de relevo que permitían la circulación de mensajeros, ejércitos, bienes
y funcionarios. La comunicación rápida era esencial para el control político. En un territorio tan accidentado, sin la logística de caminos, las decisiones del centro permanecerían ineficaces. Los caminos también facilitaron el comercio interno y la movilidad de recursos. Lana, coca, maíz, metales y productos ceremoniales circularon con mayor previsibilidad. El Capac Ñan es un ejemplo de cómo la infraestructura física sostiene la gobernabilidad y de cómo el Estado transforma la geografía en recurso político. Octavo, religión, legitimidad y el uso del mito An Inti. El linaje y el relato fundacional Pachacútec amplificó el uso de la religión como columna legitimadora. El culto al Sol Inti y la centralidad del Inca como hijo del sol fueron enfatizados mediante rituales, ofrendas y la centralización de tesoros y relieves en el Coricancha. A la vez, el relato de origen, vínculos mitológicos con el Aylú de los fundadores, se reorganizó para presentar al Inca como continuador de una tradición divina. La memoria colectiva fue trabajada a nuevas celebraciones. Listados de conquistas y genealogías construyeron una continuidad que justificaba la expansión. La manipulación del relato no fue mera propaganda. Estructuró derechos y deberes. El que se presentaba como descendiente divino también interpretaba la ley y regulaba la redistribución la sacralidad. Reforzaba la obediencia. Noveno, política exterior y campañas de expansión en diplomacia y espada. La consolidación interna permitió a Pachacútec proyectar su poder hacia afuera. Sus campañas sometieron a señoríos vecinos, Chinchaysuyu y Colasú, expandieron los límites, incorporando tributos y nuevas poblaciones al imperio. La expansión combinó la fuerza militar con la cooptación en matrimonios, reconocimiento de jefes locales como curacas y la integración de élites en la estructura imperial. La estrategia exterior fue pragmática, no buscó una homogeneidad cultural inmediata, sino un sistema que mantuviera las instituciones locales en tanto respondieran al centro. Así, la suma de territorios no creó instantáneamente una cultura única, sino una red de plazas conectadas por la lealtad y la administración estatal. Viejez, sucesión y legado inmediato de Pachacútec a Tupac Inca. Al final de su vida, Pachacútec había transformado radicalmente el mundo andino. Le sucedió Topa Inca, Yupanqui, Tupac Inca, quien continuó la expansión y el afianzamiento institucional. La continuidad sugiere que las reformas de Pachacútec no fueron efímeras a la estructura administrativa. Las obras de infraestructura y las prácticas rituales pudieron sobrevivir a la muerte del fundador gracias a su aceptación por parte de sectores clave, curacas, nobles y funcionarios, y por la capacidad del Estado para reproducir el trabajo colectivo. Epílogo: la ambivalencia del transformador. Pachacútec encarna la paradoja histórica del gran reformador. Transformó un mundo con obras duraderas, andenes, muros, caminos, ciudades, y al mismo tiempo lo hizo mediante prácticas de coerción que afectaron la vida cotidiana de miles. Su legado técnico y administrativo anticipa rasgos de los grandes estados modernos en planificación territorial, infraestructura logística y un aparato burocrático capaz de hacer cumplir decisiones a gran distancia. Pero su política también recuerda que la construcción del orden frecuentemente exige sacrificios humanos en trabajo obligatorio, desplazamientos y la subordinación de identidades locales a nuevas formas de lealtad. Legado material y cultural. Los instrumentos materiales que dejó Coricancha, Sacsayhuamán, el Capac Ñan, los andenes, sobreviven en la memoria colectiva y en el paisaje. Constituyen testimonio de una capacidad organizativa notable. Culturalmente, la centralización del culto solar, la intensificación del uso del quechua como lengua administrativa
y la institucionalización de prácticas ceremoniales moldearon la identidad andina hasta la llegada de los europeos. La mirada histórica debe, sin embargo, mantener la atención en valorar la creatividad administrativa y la excelencia arquitectónica, sin ignorar el costo humano y la violencia que acompañaron la expansión. Conclusión: entre el ingeniero y el conquistador. Pachacútec fue, por encima de todo, un político que entendió que gobernar los Andes requería armonizar la técnica con la legitimidad. Su innovación fue doble en reorganizar el poder mediante instituciones que funcionaban en un relieve accidentado y redefinir la idea de soberanía a través del trabajo colectivo y la sacralidad. En sus manos la piedra se convirtió en ley, el agua en base del poder y el camino en vínculo político. Su nombre sugiere transformación y su obra demuestra que transformar un mundo exige tanto la capacidad de soñar como la de obligar a otros a cumplir ese sueño. La historia lo recuerda, con justa razón, como el Inca que redefinió los Andes, pero recordar también obliga a ver el precio que la sociedad pagó por ese nuevo orden. Reflexionemos sobre las lecciones aprendidas y cómo nos impactan hoy. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Gracias por acompañarnos.